Bien, 10:14 de la mañana. Vamos a retomar el día de hoy el tema de los medicamentos, el precio de los medicamentos. Nos acompaña el autor de este proyecto de ley, el congresista Javier Velázquez Quesquén. Bienvenido. Gracias, congresista. Bueno, presentó usted ya la semana pasada este proyecto para la regulación, ha señalado usted, del precio máximo de los medicamentos básicos, para que el peruano pueda acceder a precios realmente razonables. Primero diré que yo soy un convencido de que la economía de mercado, cuando funciona, es el régimen conveniente para el país. Y la economía de mercado tiene un fundamento de promover competencia para que se favorezca el consumidor. Y no el monopolio. Cuando un segmento del mercado, como es el de medicamentos, se pasa de un oligopolio a un monopolio, entonces hay un peligro latente en que la posición de dominio no actúa en función de favorecer al consumidor, especialmente al paciente, sino para favorecer a este grupo económico. Pero quiero decir además lo siguiente: yo creo que en los segmentos del mercado donde no hay competencia por este tipo de acciones, creo que el Estado tiene que regular. En una economía abierta de mercado, el Estado no es un convidado de piedra, no es un espectador, tiene que tener una función reguladora. Pero además, quisiera yo entender un poquito mejor el concepto en sí o el espíritu de su proyecto, ¿no? Porque usted lo que plantea es crear una forma de regular el precio de los medicamentos, por lo menos los básicos para las enfermedades más graves de nuestro país. ¿No es cierto? Sin embargo, uno se pregunta, con la economía de libre mercado, ¿es viable, es posible hacerlo, congresista? Sí, es posible. Mira, actualmente se regulan los precios de los medicamentos, los básicos y los de alta incidencia y de alto costo, y también para las enfermedades raras, en Brasil, en Argentina, en México, en Colombia, en el Reino Unido, en España, en Australia. El Estado, su función. Mira, vamos al tema de los medicamentos. El INDECOPI no tiene herramientas legales para sancionar a quienes se coluden horizontalmente para perjudicar a los pacientes. Dígase, se fusionan o... Mira, ¿qué ha pasado? Estos grupos que se acaban de fusionar, el grupo Mifarma con el grupo de Incafarma, fueron sancionados el 2016, porque INDECOPI abrió una investigación de haber concertado precios en el 2008 y el 2009. ¿Qué concluyó INDECOPI? Concluyó de que este grupo de farmacias se habían coludido, así colusión horizontal, y que habían inflado los precios por encima de su valor razonable o real. Les impuso una multa de 8.900.000 soles. No apelaron. Pero además te digo lo siguiente: al final de cuentas, ¿de qué sirve la multa? Bueno, porque la pagan y siguen operando. En cambio, los pacientes que compraron su medicina sobrevalorada, ¿se les ha devuelto? Los pacientes que murieron porque no tuvieron para comprar esa medicina que estaba sobrevalorada, entonces, ¿se les ha resarcido? Entonces, ¿podemos seguir volteando la espalda? Ya, perdóname, congresista, ¿cómo debería ser en todo caso? Ya no estaríamos en todo caso hablando de una multa, sino de una sanción penal. ¿Habría sido lo más oportuno? Mira, en el Reino Unido la regulación de los precios está a tasa de retorno, que es una técnica un poco abandonada. Hay otros que establecen el costo final, pero hoy día las economías abiertas y democráticas aplican el mecanismo de la regulación de precios referenciales internacionales. Por ejemplo, México. México, de un medicamento, toma la referencia internacional de precios de 7 países, incluido el país. Entonces, ellos van viendo cómo se va moviendo el precio de esos medicamentos en América Latina. Y eso no es ser estatista. Yo lo que sí creo es que he escuchado argumentos de uno y otro calibre, pero la conclusión final es que no podemos dejar las cosas como están. Eso está clarísimo. Si estos dos grupos oligopólicos que han sido sancionados por haber sobrevalorado los precios de medicina, hoy día se han unido, no es para bajar los precios de la medicina, sino es para seguir lucrando indebidamente. Existe, sin lugar a duda, congresista, aquí la posición dominante en el mercado de los medicamentos por parte de este grupo, que ahora es uno solo, que es Incafarma, ¿no? Al adquirir Mifarma, FASA, Arcángel y BTL. La pregunta es, ¿usted ha mirado de cerca la experiencia en Colombia, en Brasil, en el Reino Unido, incluso en México? ¿Cómo debería funcionar en España, en Australia, aquí en el Perú? Pero ¿Quién ahora va a manejar esta regulación de precios de medicamentos? Yo he visto las experiencias y en Colombia, por ejemplo, es muy aleccionadora esta experiencia, ¿no? Allá el control de los precios, la regulación de los precios de los medicamentos que compra el Estado
que abastece todo el servicio de salud, hay una comisión nacional que la preside el representante, el presidente de la República, la integra el ministro de Economía y el ministro de Salud. Y la ley dice que esa comisión, el ministro y los dos ministros no pueden enviar representantes, sino es irreemplazable. ¿Por qué? Porque el Estado se come el pleito para equilibrar una posición de dominio que hay en el mercado de los medicamentos. ¿Y sabes por qué? Porque como llaman los economistas, el medicamento es un producto de demanda inelástica. O sea, tú demandas de un medicamento y no tienes un sustituto, como el arroz, como la cerveza. Claro, o como el pero además, combustible. Cuyo remediación es impostergable. Tú a un paciente que está delicado no le suministras el medicamento correspondiente, puede perecer. Entonces, los daños son irreparables. Por eso es que ese esquema. Por eso es que la discusión científica en el mundo entero es que hay diversas formas de regulación. Y hay formas de regulación moderna. Y esto no significa que se trate de estatizar, que sea una fijación de precios políticos. Yo le he hablado de regulación, y eso pasa porque utilicemos todas las tecnologías hoy día de para información tener el valor que tenemos. referencial, por supuesto. ¿no? Y tener una... Ahora, ¿por qué es que, por ejemplo, en el Perú tenemos que pagar los medicamentos más caros, incluso mucho más caros que en Colombia, como usted mismo lo ha citado? Exactamente. Si son del mismo laboratorio, ¿por qué razón? Entonces, España es una democracia sobre la que actúa la economía de mercado, en el Reino Unido, en México, en Colombia. Ya. Bueno, como decís, ahora el tema está, digamos, la pelota está en la cancha del Congreso, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué va a pasar? Usted ha presentado este proyecto. ¿Cómo funcionaría esta regulación de precios de los medicamentos? La comisión son con criterios estrictamente técnicos científicos, nada de criterios políticos. Por eso es que los criterios que se toman son las referencias internacionales, un medicamento, por ejemplo, patentado, un medicamento patentado, no puede costar en Perú 6 veces más que en Colombia. Exactamente. ¿Por qué? Entonces, según la Defensoría del Pueblo, un medicamento antigripal que aquí te cuesta un sol, allá te cuesta 60 céntimos. Por supuesto. Después de haber recorrido más de 300 farmacias. Por supuesto. Entonces, es el colmo, ¿no? No es que queremos echarle mano a las utilidades de las farmacias. Ya. Pero en cualquier parte del mundo no solamente se regula la investigación, la innovación, la producción, la distribución, también se regula el consumo. Claro, ahora en estos negocios o en estos conceptos de retails, ¿no es cierto?, señalan que lo rico, digamos, de consorciarse o de estar juntos o de fusionarse empresarialmente es una serie de negocios alrededor de esto, ¿no? Por ejemplo, el tema de los laboratorios, la distribución, la comercialización y la investigación. ¿Qué nos falta en el Perú para no tener que depender en todo caso de un monopolio? Mira, en el Perú se ha vendido este bendito argumento de que cualquier forma de regulación es estatizar el mercado. No, al contrario, lo delegitimamos. Por ejemplo, te digo, este oligopolio que ahora se ha hecho monopolio en el mercado. Aunque ellos dicen que no, pero reúnen aproximadamente el 85%. Pero han sido sancionados por Indecopi. Y yo he recogido la iniciativa no por el tema de las fusiones, sino que la propia resolución de Indecopi que sanciona a estos grupos oligopólicos dice falta un adecuado marco regulatorio. Perfecto. Falta un adecuado marco regulatorio. Entonces, abrimos una discusión. Correligionario, el señor Jorge del Castillo también, ¿no? Donde se señala que debiera haber una instancia que establezca un umbral y que precisamente sea como una consulta. ¿Hasta qué porcentaje estás tú concentrando la venta y Indecopi te autorizaría si procede o no las benditas fusiones empresariales? Sí, esta iniciativa de Jorge yo la apoyo en el tema de regular las fusiones, establecer un máximo de funcionamiento para no tener una posición de dominio en el mercado. Pero en el tema de los medicamentos no es tan importante el tema de regular la fusión, sino el rol que debe cumplir un Estado moderno, el rol que debe cumplir. Por ejemplo, algunos que están en contra de la iniciativa dicen, el Estado debe comprar medicamentos y sobrevenderlos. Yo no creo en eso. El Estado no puede actuar como un empresario porque lo va a hacer mal. Otros dicen, por ejemplo, la propuesta de la Defensoría del Pueblo es un poco más conservadora, pero va en el camino del que yo planteo. Plantea la Defensoría de una agencia de supervisión de precios, supervisión. Bueno, está en la regulación. Y luego establece bandas de precios. Y luego dice, si eso no funciona, como tercer capítulo, el Estado debe crear un fondo, dárselo a un privado, el privado importa y luego vende a precios razonables la medicina. Yo ese argumento podríamos discutirlo, pero al final de cuentas el Estado aparece ahí como un Estado empresario. Yo no creo en eso. ¿Usted lo que cree que el Estado debe regular más bien o patrocinar este proceso? El mercado eléctrico peruano está regulado.
¿Por qué no podríamos hacerlo en los medicamentos, no en los fármacos? Que es un tema más sensible. ¿Qué va a pasar con Entonces, el tema de los genéricos, porque el mercado de medicamentos en el mundo es muy sensible y por eso, a excepción del país, en diversos países del mundo está regulado, porque ahí hay cárteles que se juntan los que producen los medicamentos genéricos, los medicamentos genéricos con los patentados, ¿para qué? Para que el dueño de una patente pueda extender la vigencia de su patente y poder tener posiciones de dominio en el mercado. Entonces, yo creo que si abrimos una discusión, primero definir en un Estado de economía abierta, democrático, ¿cuál es el rol del Estado? O sea, ¿le han devuelto a los pacientes que han comprado sus medicamentos sobrevalorados, le han devuelto su plato? No le han devuelto. Claro. Y muchos de repente hasta se han muerto, ¿no? Esperando el Estado, para aplicar esa sanción de 8.900.000 soles, ha hecho una corrida de cuánto es lo que indebidamente han cobrado este oligopolio de farmacias que han comprado, que han lucrado con 36 medicamentos, de los cuales 21 de ellos eran para enfermedades de alto riesgo, como son el cáncer, la diabetes, que no tienen sustituto. Entonces, o lo compras o lo dejas o te encomiendas a Dios. O te encomiendas a Dios o te mueres. Entonces, así ¿hay que dejar en manos de ellos que regulen el precio de la medicina? A mí no me parece. Yo creo que hay que abrir una discusión. Cuando se produce esta compra de Intercorp, Aquicorp, inmediatamente el tema ha salido a la polémica sobre la mesa de las fusiones. ¿Pero por qué asustó este tema? Porque lo que se señalaba, Indecop y la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, es que había el temor de que los precios se disparen. No es cierto, el representante de Incafarma declaraba que esto no va a pasar y que más bien se hace con un tema de crecimiento y de expansión. ¿Qué cree usted que va a pasar? Yo creo que las fusiones legítimas generan eficiencias, generan beneficios en la economía de escala. Ahora esto se ha hecho al amparo de la ley, ¿no? Claro, por otro lado. Y aunque se apruebe la ley, eso ya no va a aplicarse retroactivamente. No es retroactivo. Pero eso funciona cuando hay mercados altamente competitivos. El mercado de los medicamentos no es altamente competitivo. ¿El papel de Digemit en el país? No es un papel suplementario. Yo creo que el pleito hay que comérnoslo como Estado. Queremos precios razonables de las medicinas, como cuestan en Argentina. Si un producto es importado, como cuesta en Argentina, como cuesta en Brasil, en México, a pesar de sus regímenes políticos. Entonces, lo primero que hay que discutir y no banalizar el debate es cuál es el rol del Estado en una economía social. ¿Cuál es el rol? ¿Voltear la cara? Dejamos que ahora este oligopolio, que se ha vuelto oligopolio, fijen los precios, se han sido sancionados por eso. Entonces, usted ha dicho bien claro que el gran problema de la salud en el país es la accesibilidad, ¿no es cierto? Porque efectivamente se construyen hospitales y todo lo demás, pero no se tiene acceso a los medicamentos, no solamente que es una parte clave los dos principios fundamentales del acceso a la salud se escoltan en la accesibilidad y en la disponibilidad. ¿Qué haces tú si yo te interno en un hospital? Pero porque los precios están sobrevalorados, ese hospital compró menos productos que los que debió comprar si se compraba a precios razonables. Perfecto. De lo que se demanda muchas veces. Muchos pacientes se quedan sin disponer de ese medicamento porque los precios el Estado los compró sobrevalorados. Ya, veamos ahora, congresista, después de que usted ha observado la situación en diversos lugares del mundo, entre ellos la región, cómo debe funcionar ese tema en el Perú. ¿Quién encabeza esta comisión? ¿Quién la propuesta que todo esto es discutible es un representante del presidente, del ministro de Economía, del ministro de Salud. Como te digo, es muy fácil en el país teniendo tanta burocracia. ¿Lo van a apoyar en el Congreso de la República bajo Yo creo que lo van a apoyar cuando se discuta bien, O sea, lo democrático es que se discute el proyecto. No que salgan ahora con este bendito argumento de decir que quiero estatizar o fijar los precios políticos. No. Le han dicho de todo. No voy a responder a eso, sino yo quiero que dejen que se debate y voy a demostrar que en economías abiertas, más sólidas, más competitivas y democráticas, la regulación funciona, porque la medicina no es la cerveza, la medicina no es el arroz, no es el cigarro. La medicina es de una actuación de parte del Estado impostergable. No le suministras adecuadamente el medicamento y oportunamente a un paciente. ¿De qué sirve que hayas construido hospitales? ¿De qué sirve de que tengas buenos médicos? ¿De qué sirve que estés luchando para pagarle bien a los médicos, ¿no? Y tengan un buen equipo si no tienes disponible la medicina adecuada a precios razonables? Usted ha hecho una invitación, según lo que entiendo de este proyecto que usted ha presentado, congresista, al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no es cierto?, y al Ministerio de Salud, fundamentalmente para encabezar este proceso de regulación de precios de medicamentos básicos. Como te digo, hoy día lo que está imperando en el mundo son las referencias internacionales. Eso se va a ver en marzo, pero yo espero que esto abra un capítulo de una discusión y... Que el Estado no se puede correr a esto, ¿no?
Discutamos pues el rol del Estado. Vivimos una democracia. Podemos dejar en manos de este oligopolio que ahora se ha hecho monopolio, que sigan ¿Cómo deben fijando los precios de la sancionarse los medicina. monopolios en el Perú? ¿De manera con un tema pecuniario, con un tema de multa, como lo vemos, o con una acción penal? No, yo creo que ese es un tema que hay que discutirlo, pero te diré lo siguiente. No hay una relación entre la multa que se les ha impuesto a estas farmacias que hoy día se han hecho monopolio, entre la multa y lo que indebidamente han cobrado. Y segundo, y aunque la multa fuera equivalente, la multa lo que debería es resarcir a los pacientes que compraron sus medicamentos sobrevalorados, no que esos 8 millones vayan a la cuenta de una institución burocrática. Buen punto, congresista, que usted nos resalte el día de hoy luego de esta multa en el 2016. Gracias al congresista Javier Velázquez Quesquén. Y ya en marzo estará debatiéndose este proyecto que él presentó para la regulación de precios de medicamentos en el Perú, que ha señalado esta mañana que sí es viable. 10:30, pausa.